Porque todos los que están acá, absolutamente todos los que están acá, seguramente tienen preguntas que quedaron sin respuestas en su vida, ¿no? Todos los que estamos acá hemos pasado sufrimientos emocionales, relacionales, espirituales, pruebas de todo tipo. Y ya que estés pasando por una prueba hoy, o que pasaste en el pasado una prueba, o que vas a enfrentar seguramente una prueba difícil, seguramente en tu vida, y le voy a pedir que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen una pregunta? ¿Por qué Dios? ¿No? ¿Por qué Dios pasó esto? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios sucedió esto? ¿Por qué Dios no actuaste? ¿Por qué Dios no me dijiste? Cuando sos papis, ¿por qué Dios permitiste que a mis hijos le pasara esto? ¿O por qué pasó esto en mi casa? Todos tenemos esa pregunta, o varias, ¿no? Así que te voy a dejar un minutito para que pienses. ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios pasó tal cosa? Pensalo, cierra tus ojos y decirle, Señor, esta es mi pregunta. Esta es mi pregunta. Esto es lo que yo estoy pasando. Esto es lo que tengo desde chiquito, ¿no? Esto es lo que ocurrió en mi vida. Este es el dolor que llevo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Acá estamos, Señor. Todos con preguntas. Preguntas que quedan sin responder y que están allí flotando en el ambiente, en nuestra mente, en nuestro corazón. Preguntas que por ahí en algunos casos nos han torturado y en otros han definido nuestra vida. Señor, el no entender, el buscar explicaciones, nos ha hecho muchas veces sentirnos mal, enojados, dolidos, cansados. Padre, en esta mañana queremos escuchar tu voz, que nos ayude a entender, o por lo menos a tener una idea de cómo encarar todas estas preguntas que están en nuestra vida y que muchas veces dañan nuestra fe. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y no vamos a responder todas estas preguntas, pero sí vamos a encontrar en la palabra de Dios anclas que te sirvan para aferrarte en la fe, en medio de la lucha, del sufrimiento. Por eso el tema de esta mañana es luchando con el sufrimiento. El sufrimiento hay que lucharlo. Porque si no luchás con el sufrimiento te lleva. Por eso la gente se aleja de Dios, deja ir a las iglesias, se aleja de la fe cuando vienen las pruebas difíciles, cuando vienen los dolores difíciles. Y si vos querés ser alguien que no se vaya con la marea del dolor, de la angustia, tenés que tener anclas fuertes a las cuales aferrarte cuando vienen las olas de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en Job capítulo 3, y recordando a Job, Job tenía todo lo que necesitaba una persona. Una casa llena de hijos, una esposa, riqueza, posesiones, buena salud, una vida maravillosa. Era recto, era un hombre que temía a Dios, hizo el bien y se alejó del mal. Pero en un instante, como un torrente de olas, Job, una tras otra, pierde todas sus cosas, sus posesiones le son despojadas y sus 10 hijos mueren instantáneamente. Sin embargo, él dice en este momento una frase tremenda, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo, Job no pecó. ¿Por qué? Porque no culpó a Dios. Y luego en Job 2 pierde también su salud y tiene una terrible enfermedad que le daña todo su cuerpo y está angustiado con dolor, no aguanta más. Y su esposa le dice que maldiga a Dios y que muera.
Y sin embargo, después de todo esto, él todavía adora a Dios y dice, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Declaraciones de confianza y de adoración tremendas en medio de una tragedia inimaginable de pérdidas, daño y dolor. Pero esto no fue todo. Porque a veces cuando vienen dolores fuertes, uno se las aguanta, ¿no es cierto? Hay veces que uno recibe tragedias y uno se levanta rápidamente cuando termina esa tragedia. Pero díganme la verdad, ¿qué pasa cuando las tragedias son largas? Cuando las pruebas son largas. Cuando a veces por ahí ese estado de dolor y de angustia queda por mucho tiempo. ¿Le ha pasado alguna vez? Pruebas largas. Por días, por meses, por años. Job dijo, me ha tocado vivir meses en vano. Largas y pesadas noches de miseria. ¿Cuántas noches de miseria pasaste? ¿Cuántas noches sin dormir pasaste? Por el dolor, la angustia, la depresión, el enojo. Y Job está luchando con preguntas. ¿Por qué Dios? Y está luchando con estas preguntas en medio de un dolor físico inimaginable. Dejamos a Job solito bajo un árbol, sufriendo el dolor, sin nada de lo que tenía, lejos de su esposa, solo. Pero en poco tiempo algunos amigos vienen a consolarlo. Y dice el relato que cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que habían sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. A esto venían, a consolarlo y confortarlo. Esto es lo que hace un amigo. Cuando alguien sufre, nunca te alejes de él. Cuando alguien pasa la mala, estate cerca de tu amigo. Cuando algún amigo está pasando un momento difícil, un buen amigo se acerca todo el tiempo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita y Zofar, el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Y qué bueno cuando uno ve a alguien en sufrimiento y es estar acompañando, ¿no? No hay que aclararle nada, no hay que decirle nada. Cuando alguien sufre hay que acompañar. No hay peor cosa que cuando vos estás sufriendo y alguien te quiere explicar algo, ¿no? No hay peor cosa en un momento de muerte que alguien se te acerca y dice frases hechas. Por eso nunca cuando vayas a acompañar a alguien se te ocurra explicar nada a nadie. Tenés que estar allí, acompañando. Y estos amigos habían sacrificado su tiempo, sus recursos, solo vinieron a estar con él. Elifaz, Bildad y Zofar cuidaron de él, se compadecieron de sus sufrimientos durante 7 días y 7 noches. Y Job es un hombre que se hizo muchas preguntas. Y ya vamos a ver que este Job que aparece aquí ya no es el Job que teníamos en el capítulo 2. Es un Job que ha sufrido, que está cansado y que empieza a decir cosas que van contra la teología de todos los tiempos. Y vamos a ver un Job que se anima a preguntar cosas a Dios, como muchas veces nosotros quisiéramos preguntar. Y dice así el relato: entonces Job maldijo el día en que nació. Él dijo, que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo, es un niño, se elimine completamente. Este es el anticumpleaños, ¿no? ¿Qué hace uno en el cumpleaños? Feliz el día que naciste, este es el anticumpleaños. ¿Por qué no morí? Acá empiezan los por qué, miren todos los por qué, 7 porqués en este pasaje. ¿Por qué no morí yo en el vientre o al salir de él? ¿Por qué hubo rodillas para recibirme y pechos para amamantarme? ¿O por qué no me enterraron como un aborto o como a los niños que nunca ven la luz? ¿Por qué ve la luz el desdichado y se le da vida a quienes llevan una amarga existencia?
¿Por qué se le da vida a los que esperan con ansia la muerte? A los que buscan más que un tesoro escondido. ¿Por qué darles vida a aquellos que se llenarían de alegría si descendieran a la fosa? ¿Por qué darle vida a un hombre que ve cerrado su camino y a quien Dios tiene acorralado? Lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. Tremendo. Esta frase, la primera, vamos juntos. Lo que más temía fue lo que me sucedió. ¿Te pasó alguna vez? Diciendo, nunca voy a soportar eso. ¿Le pasó eso alguna vez? Yo no podría soportar si me pasa tal cosa. Nunca podría vivir si a mis hijos les sucediera tal cosa. ¿Y te pasó? No quiero vivir, anhelo la muerte, estoy cansado. ¿Cuántas veces tuviste ganas de morirte? ¿O te vinieron pensamientos de muerte? Job está angustiado. La angustia lo ha tirado abajo. Sus amigos estaban en silencio, pero ya no soportan más. Nunca se te ocurre explicar el dolor a alguien. Nunca. Bueno, Elifaz, Bildad y Zofar empiezan un ciclo de 3 preguntas y respuestas, ¿no? Porque empiezan a responderle a Job y Job le responde, y es un ciclo de 3 veces que ocurre esto durante todos los capítulos que vamos sirviendo ahora, y el último ciclo se cierra pues ya Zofar no tiene nada para decir. Pero vamos a hacer por lo menos una síntesis de los pensamientos de cada uno de ellos. Por ejemplo, Elifaz le decía, antes alentabas a mucha gente, fortalecías a los débiles. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, que dice acá al final, eso cosecharán. Es culpa tuya, Job. Reconoce tu pecado. Lo que sembraste, cosechaste. ¿Nunca se te acercó alguien tratando de decirte cosas como, ¿qué te querrá decir Dios con esta prueba? Seguramente Dios quiere decirte y mostrarte algo. ¿Estás en dolor? ¿Estás en angustia? Y te quieren explicar el dolor cuando no pueden explicar su propia vida. Sigamos con otro muchacho más. Bildad. ¿Acaso Dios torna la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron. Tremendo, fíjense que los hijos murieron, ¿se acuerdan, no? Mira lo que está diciendo. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Terrible. ¿Qué haces si a tus hijos le va mal y dicen, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Por así salieron y cuando te dicen esto, casi como decirte, y vos lo criaste. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y te devolverá la felicidad del hogar. Terrible este muchacho. Zofar, tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. Y acá se pone el papel de Dios, ¿no? Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa. Escucha. Sin duda, Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Pues Él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. Nunca seas un explicador de dolores. Nunca intentes decir a nadie por qué le pasó algo, por qué le sucedió eso a alguien, porque eso te convierte en un tremendo hipócrita. Porque no puedes explicar tu propia vida, ¿cómo vas a explicar la vida de otros? ¿Por qué te levantás como juez cuando no puedes ver ni saber tu propia vida?
Ahora, el centro de este consejo inútil es la teoría de la retribución. Si te pasa algo malo, entonces lo mereces. Como que si te pasa algo bueno, también lo mereces. Meritocracia, ¿no? ¿Haces bien? Te va bien. ¿Haces mal? Te va mal. Pero eso contradice la vida, ¿no? Y Job dice, esto no es lo que pasa. Job no puede entender por todo lo que está pasando. Porque además de escuchar todas las voces de sus amigos, también tiene que enfrentar, ¿qué cosa? El silencio de Dios. ¿Alguna vez tuviste que enfrentar el silencio de Dios? Oraciones que tocan el techo. Preguntas sin respuestas. Por más de 30 capítulos en este libro, Dios no va a hablar. No va a darle ninguna idea. Sin embargo, en medio de todo esto que estamos hablando, vamos a encontrar algunas anclas para poner a tierra nuestro corazón. En medio de las olas de preguntas, ¿por qué Dios? Y vamos a ver la primera ancla, que es que en medio de todas tus preguntas, ¿por qué? Tengo que recordar que Dios, ¿cómo es? Totalmente sabio. Él sabe lo que está pasando. ¿Cuántos creen que Dios te conoce? ¿Te conoce? ¿Te conoce? Conoce tus detalles, conoce lo que pasás. Él es sabio. Job busca la sabiduría, quiere saber por qué pasa, quiere saber. Entonces empieza a hablar de la sabiduría y dice lo siguiente. Y en cuanto a la sabiduría, ¿dónde encontrarla? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? El hombre ignora el camino que lleva hacia ella, no se encuentra en este mundo. Las profundidades del océano dicen, aquí no está la sabiduría. El mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro fino a cambio de ella, con ninguna plata se puede comprar. Lo que Job está diciendo, no sabemos. ¿Por qué? No tenemos sabiduría. No hay respuesta para nuestras preguntas. Porque la sabiduría en primer lugar requiere conocimiento. Entonces él dice, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? Se oculta a los ojos de todo ser vivo, pero Dios entiende su camino y sabe dónde está. Él es sabio. Él sabe tu camino, Él conoce tu camino. Escúchame, Él conoce tu camino y sus ojos están mirándote todo el tiempo. Están en tus detalles. ¿Cuántos creen eso? Dame un fuerte aplauso al Señor. No estás solito. Dios sabe. Él es sabio. Cada pelo de tu cabeza que se cae, Dios lo ve. Cada vez que ves en tu sopa un pelo, decís gracias Dios. ¿Por qué lo sabe? Cada vez que ves el peine, ¿viste? El peine que se quedan todos los pelos, cuando de a poquito se van muriendo todos los pelos, ahí te das cuenta de todos los pelos que Dios lo conoce. Hasta los piojos conoce. No simplemente sabiduría, sino que Él tiene perspectiva. Porque Él mira los confines de la tierra, ve todo lo que sucede bajo el cielo. La perspectiva de Dios es amplia, Él conoce todo lo que está pasando y sabe lo que está pasando alrededor tuyo que vos no sabés. Es como Messi, no Messi como él. Ve que Messi tiene una visión periférica. Sí, Dios te sabe todo, ve todo por todos lados. Él sabe lo que pasa. Pero también la sabiduría necesita experiencia. Job dice, en una ocasión él determinó el peso del viento y luego decidió la cantidad de las aguas. Después reglamentó la lluvia y el curso de las tormentas y los truenos. Luego vio la sabiduría y le dio valor. Él la probó e incluso la escudriñó. Así que le dijo a la humanidad, respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Y por eso en medio de todas tus preguntas, en medio de aquellas cosas que no entendés, tenés que recordar que Él es sabio, que Él tiene capacidad, tiene sabiduría, inteligencia, perspectiva y puede entender todo, conocimiento, perspectiva y experiencia. Al revés de esto, nuestra sabiduría, ¿cómo es? Limitada. Vos no podés entender muchas cosas. Nos falta conocimiento de lo que pasa. Vemos lo que hay nomás. Nos falta perspectiva porque no sabemos cómo se unen los puntos y qué va a pasar en el futuro. Y tampoco tenemos la experiencia necesaria para poder enfrentar todas las cosas. Porque nuestra experiencia y perspectiva, en el peor de los casos, es distorsionada o a veces simplemente equivocada.
Dios está en medio nuestro para decirnos, yo soy el que sé y vos no. Y nos cuesta eso, ¿o no? Porque todos, como estamos viendo en Génesis, queremos jugar a ser Dios. Y ese es el gran problema nuestro. Y cuando ocurren cosas que salen de nuestro control, nos enojamos y pateamos el tablero con Dios porque queremos ser como Dios. Por eso en medio de este dolor y las preguntas, ¿por qué Dios? Tenemos que recordar que Él es el centro de la sabiduría. Él es el único que tiene respuestas. Él es el único que podemos confiar. No confíes en tus fuerzas, en nadie más. Y lo tremendo de esto es que hay muchos que han preguntado, ¿por qué Dios, no? No estamos solos. Habacuc preguntó, en los Salmos hay muchas preguntas, los profetas se preguntaron, pero hay alguien más que preguntó, ¿por qué Dios? Hay alguien más que preguntó, ¿por qué Dios? Porque Jesús gritó con mucha fuerza en la cruz del Calvario cuando estaba muriendo por nosotros, Elí, Elí, lama sabactani. Y eso quiere decir, Dios mío, y digan con el final de esto, ¿por qué me has abandonado? Él preguntó por qué. ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que quedar alejado de vos? ¿Por qué tengo que llevar el pecado? ¿Por qué? Pero él confió en la sabiduría de Dios. Y su sufrimiento y su muerte hace que vos y yo estemos acá. Lo que quiero decirte es esto, yo no sé lo que te está pasando y por qué te está pasando, pero Él todavía está al control de la historia. Dios es el dueño de la historia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es el dueño de la historia y de tu historia y de la historia de tus hijitos. Cuando somos papis, este Día del Padre, sufrimos por nuestros hijitos. Los que son chiquitos, sufrimos cuando se enferman. Cuando son grandes, sufrimos por sus decisiones. Pero recuerden, papis, Dios está al control. Lo que no entendemos, no vemos, Él está allí. Por eso, en medio de todas tus preguntas, tenés que recordar que Dios es totalmente sabio. Pero la segunda ancla que tenés que llevarte es que en la profundidad de tu desesperación tenés que aferrarte a Dios como tu única esperanza. Estás profundamente desesperado, estás en medio de la oscuridad, aferrate a Dios aunque no veas nada. Aferrate a Él desesperadamente. Porque cuando viene la desesperación estamos en la oscuridad, ¿o no? Cuando viene la depresión, ¿cómo estás? ¿No ves nada? ¿Te pasó que veías todo negro? ¿Te pasó que no podías ni dormir porque pensabas que el otro iba a ser peor? La oscuridad, la angustia, el dolor. Vamos a escuchar a Job algunas respuestas a sus amigos en medio de su desesperación. Y vean la cantidad de veces que habla de países tenebrosos, tinieblas, sombra de muerte. Porque eso es lo que uno siente cuando está en angustia, ¿no? ¿Le pasó así? Siente todo oscuro. Mire esto, tremendo. Quisiera que me concedieran lo que pido. Que Dios me diera lo que tanto le he pedido. Quiero que Dios me aplaste, que me suelte de su mano y acabe conmigo. No quiero seguir viviendo. Déjame en paz, porque mi vida está solo un suspiro. Le está diciendo a Dios esto. No me quedan pocos días. Entonces déjame en paz para que encuentre algún alivio antes de irme para no volver. Fíjense, acá empieza la oscuridad. Iré al país tenebroso y de sombra de muerte. Tan negro como las tinieblas de sombra de muerte. País de caos donde hasta su misma luz es profunda oscuridad. Y esto es lo que pasa cuando uno está en dolor y en angustia. Profunda oscuridad. Si deseo hacer del lugar de los muertos mi casa, si tiendo mi cama en la oscuridad, si le digo al sepulcro, tú eres mi papá, y al gusano, tú eres mi mamá o mi hermana, entonces, ¿dónde quedará mi esperanza? ¿Quién podrá verla? Y acá, mírenlo, acá porque él ya se siente alejado de toda la gente a su alrededor. Cuando uno está en sufrimiento piensa que está solo, ¿no le pasa eso? Que nadie lo entiende. Que nadie puede entenderlo, ni a la gente que más te quiere te puede entender. Y él siente lo mismo y dice,
Él ha alejado de mí a mis hermanos y soy un completo extraño para mis mejores amigos. Mis familiares se han ido y mis amistades me han olvidado. Los visitantes que llegan a mi casa y las siervas me tratan como un extraño. Llamo a mi siervo, pero no responde. Aunque le implore ayuda, él no me responde. Mi esposa detesta mi aliento. Les causo repulsión a mis propios hermanos. Mis mejores amigos me rechazan. La gente que yo amaba se ha puesto en mi contra. ¿Le ha pasado que aún los amigos a veces te dejan? Y empieza a dar vuelta a la espalda. La piel se me pega a los huesos. A duras penas estoy vivo. Tengan compasión de mí, amigos míos, le habla a los amigos. Tengan compasión de mí. Porque Dios me ha destruido. ¿Por qué hacen lo mismo y me persiguen? No se cansan de hacerme daño. Desesperación, destrucción, abandono, aparentemente sin esperanza. Pero en este punto, cuando Job llega a lo más bajo en su clamor y dolor, cuando ya está desesperado, cuando la profundidad de la desesperación de Job ya es tremenda, es allí donde leemos uno de los textos más notables y emocionantes de la Escritura. Es la parte triunfante del libro. Y escuchen a Job en medio de su dolor, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿Qué te parece? Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta es la verdad. Y esto es lo que descubre Job. Esto es lo que descubre Job en su dolor. Yo sé que, vamos juntos, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Marcaron tu Biblia. Esta es la clave de la esperanza. Y seamos claros, Job no recibió ninguna respuesta de por qué Dios, Job sigue en el dolor, Job sigue angustiado, no escuchó ninguna respuesta, ni cree que ya tiene toda la sabiduría, todo lo opuesto, ni sus amigos pudieron. Y escuche bien esto, él no sabe por qué, pero sabe quién es Dios. ¿Entienden esto? Y en tu vida y en la mía, no sabemos un montón de cosas, ¿por qué? Pero yo sé quién es mi Dios. ¿Sabés quién es tu Dios? Levanta tu mano al dedo y decir, yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. No me tienen que contar quién es mi Dios. No me tienen que explicar quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Y en Él confío. Hay muchas cosas que no sé, dice Job. Hay muchas preguntas sin contestar. Pero yo tengo un Redentor que vive. Esta palabra se usa en Ruth para describir al campeón de los oprimidos. Se usa en Éxodo para describir al libertador de los cautivos. En Proverbios para describir al defensor del trabajo de los débiles. Por eso, incluso cuando nadie lo ve, yo tengo mi Redentor, yo tengo mi defensor, yo tengo aquel que va a triunfar sobre la muerte. ¿Creen eso? Y esto es la clave de la vida. Hay algo después del dolor y la herida. Hay algo después de la angustia y la enfermedad. Hay algo después de la pérdida y el dolor. Hay algo después de que mi piel haya sido destruida. Veré a Dios. Y por eso, no importa lo que haya pasado, no importa cuán difíciles y dolorosas sean tus preguntas de por qué Dios, hoy aferrate a la esperanza de quién es tu Dios. Y nunca, 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 pase lo que pase, te separes y te alejes de Él. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Como dijeron los discípulos, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando te aferras a la esperanza en Él, vas a ver a tu Redentor, a tu rescatador, a tu libertador, a tu proveedor, a tu sanador. Él es el que hace las cosas nuevas.
en medio de tu dolor. Amén. Y cuando te hayas ido de este mundo caído, lleno de pecado, de maldad y sufrimiento, vas a ver cara a cara a Dios. Amén. Y tu esperanza, y Él enjugará cada lágrima de tus ojos y te saciará por los siglos de los siglos. 5 lecciones rápidas. Las declaraciones teológicas pueden ser falsas. Hay mucha gente que te va a dar cosas teológicas, vas a escuchar pastores y gente que te dice cosas, pero pueden ser falsas. No te comas cualquier cosa que veas, escuches, ni tampoco lo que leas por allí, ni lo que está en internet. Solamente la Biblia es la que tiene verdades. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y entender la verdad en el contexto de toda la Escritura. La palabra de Dios es una y tiene un contexto desde el Génesis al Apocalipsis. No inventes teologías inexistentes y no creas todo lo que hay dando vuelta por ahí. Siempre analízalo a través de las Escrituras. El sufrimiento y la prosperidad no se distribuyen en este mundo en proporción al mal o el bien que hace una persona. No porque una persona sea pobre o una persona sea rica va a ser más o menos bendecida. No tiene nada que ver la prosperidad con la bendición. Una persona puede ser rica y no ser próspera, según el valor de Dios. Lo mismo puede ser una persona pobre y ser sumamente bendecida, de acuerdo a los valores de Dios. Todo lo que uno escucha al revés de esto es mentira satánica, porque va en contra de los principios bíblicos. Sin embargo, en medio del dolor, lean conmigo esto: Dios todavía reina sobre todos los asuntos de los hombres, sobre tus asuntos, los de tus hijos, lo que no entendés hoy. En cuarto lugar, hay sabiduría detrás de la aparente arbitrariedad del mundo. Pero esta está oculta al hombre. Aparentemente todo es arbitrario, ¿no? Donde parece que los justos pierden y los injustos ganan. Pero hay sabiduría de parte de Dios. Pero está oculta a nosotros. Así que no te vuelvas loco, tratando de encontrar respuestas por allí, donde nadie te las va a dar. Por eso finalmente, aferrémonos a Dios. Poné tu mano en el cielo y decís: Señor, me aferro a vos. Si querés levantar tu mano en el cielo, yo me aferro a vos, Señor. Me agarro de vos y sé que en vos tengo esperanza. Y tengo esperanza por mis hijos, y tengo esperanza por mis nietos. Tengo esperanza porque me aferro en vos. No en mí, no en mi sabiduría, no en otros, en vos, Señor. Yo no sé qué estás pasando ni cuáles son tus preguntas. ¿Por qué? Todos tenemos, ¿no? Mientras yo hacía este mensaje, un hijo me llama: papi, me echaron. A los 2 días, otro hijo me llama: papi, me echaron. A los 3 días, mi hermana me llama: mamá está internada. Y dije: ¿por qué Dios? Él es sabio. Confío en Él. Por eso te invito, para terminar, antes de que oremos juntos, ponerte en pie, vamos a leer nuevamente el versículo central de este pasaje. Pero léelo como una declaración de fe, una declaración de esperanza, de creer en la palabra, agarrarla como propia en medio de tus preguntas. Esa pregunta que pusiste al principio, ¿te acordás? Léelo conmigo y grítalo si querés bien fuerte y decís: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Dale un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte. Él es nuestro Redentor, en Él confiamos. Él es la sabiduría. Él es nuestra esperanza. Él es el ancla de nuestra fe. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este libro maravilloso que preservaste a nosotros durante más de 3000 años para que esté aquí, Señor, hablándonos hoy en el año 2023 en nuestra realidad. Señor, en toda la historia hubo gente que se preguntó: ¿por qué Dios? ¿Por qué? Todos nosotros tenemos esas preguntas. Pero hoy declaramos que aunque no sabemos las respuestas, sabemos quién sos vos.
Y confiamos en quién sos vos. Y nuestra esperanza está en quién sos vos, Señor. Sabemos que sos sabio, bueno, poderoso, infinitamente amoroso, misericordioso y que no se escapa ninguna lágrima que hemos derramado en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque aún aquellas cosas que hoy están mal trabajan para nuestro bien. Aunque no entendamos nada, sí entendemos quién sos vos. Aunque no entendamos lo que pasó en nuestra vida, sí entendemos quién sos. Y por eso nos vamos de aquí con la esperanza basada en tu palabra, que nos afirma, nos aferra, que eres el único sabio, el único que entiende, el único que tiene perspectiva, el único que nos va a liberar, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Dale un fuerte aplauso a Él.